Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición del podcast Hablemos Seguros. Yo soy Betty Bojorquez, soy agente de seguros y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes un testimonio de una persona que hizo una gran diferencia en la atención de su salud y en la de su familia por haber adquirido una póliza de gastos médicos. Me refiero a la doctora Fernanda Amaya. Muchas gracias por acompañarme, Fernanda. Hola, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia. Fernanda, un dato duro. 40,000 pesos diarios se generaban durante tu hospitalización. Estamos hablando que estuviste alrededor de 15 días hospitalizada, una cuenta hospitalaria de más de 600,000 pesos. Platícanos, por favor, cómo empezó este problema de salud. Sí, claro que sí. En el 2021 di a luz a mi segunda hija en junio. Luego, después de tenerla, al mes y medio comenzaron los dolores. Al inicio pensamos que era una gastritis porque el dolor era hacia la boca del estómago, un poco hacia la derecha, ¿no? del abdomen, pero en ese momento yo no tenía noción de que los dolores eran las coloquialmente conocidas piedras en la vesícula. Ok, prácticamente tú das a luz a tu bebé, es un bebito de menos de 40 días de nacido y empiezas a tener síntomas, dolores que no sabes de dónde vienen, pero que son fuertes. Así es, eran un dolor insoportable, después se contempló que pudieran ser las piedras en la vesícula y para corroborarlo, pues se realizó un ultrasonido de abdomen superior y evidentemente pudimos observar las piedras en la vesícula que se estaban formando, o bueno, estaban formadas, mejor dicho, y eran las que estaban causando el dolor. Tú adquiriste tu póliza aproximadamente en el 2018, me parece. La adquieres para ti y para tu niña. Cuando tienes estos síntomas, ¿qué es lo primero que haces? Tú recurres a tu servicio público porque tú cuentas con un servicio, una prestación laboral, por así decirlo, que es un servicio público. Tú lo primero que se te viene a la mente es esto es algo sencillo, voy a acudir al servicio público a que me atiendan, ¿es correcto? Así es, en ese momento no imaginaba las complicaciones que se pudieran derivar de simplemente de tener las piedras en la vesícula y se me hizo fácil. Dije, bueno, voy a llevar a cabo la gestión mediante el hospital público al que tengo gracias a la afiliación de mi empleo y solicito la atención. Llegamos al médico, me indica que necesito una cirugía donde se va a extirpar la vesícula. Continuamos con el proceso que es la programación de la cirugía y es ahí donde pues nos topamos con largas esperas. Creo que esto no es ninguna noticia, sabemos que la espera de las cirugías en hospitales públicos son muy largas y pues no iba a ser la excepción para mí. Entonces, en ese momento no tenía noción y esperé. Bien, por lo que entiendo, acudes al área de emergencias, ellos identifican el problema, sin embargo, no tienen la capacidad en ese momento para realizar la cirugía y te medican para el dolor, te mandan a tu casa. Sí, es solamente control con dieta y medicamentos para el dolor. A esperar un turno. Exacto, la agenda. ¿Cuánto tiempo esperaste? La agenda era más de 2 meses. Sin embargo, oh sorpresa, al mes del diagnóstico presento unos dolores insoportables, acudo nuevamente a urgencias del hospital público y es ahí donde me indican que ahora no solamente tengo las piedras en la vesícula, sino que ahora tengo también una pancreatitis. Entonces inmediatamente me quedo hospitalizada durante 5 días en el hospital público en espera. Nuevamente a la espera de una cirugía, la cual afortunadamente pues no se da en el hospital público porque al bajar la inflamación del páncreas yo decido salir entonces del hospital público
y entonces sí, dirigirme al hospital privado mediante la póliza de seguros de gastos médicos mayores a atenderme en un hospital privado, ¿no? Ok, tú llegas ahí al hospital ya con un especialista identificado y ¿cuál es el siguiente proceso que te indica el médico? ¿La cirugía o qué proceso hubo que llevar para controlar esta situación médica en la que ya estaba complicado el páncreas? Así es, una vez que llego al hospital privado con un médico de la red de seguros AXA, previo al diagnóstico ya con piedras de la vesícula y pancreatitis, pues me indica que hay que llevar a cabo la hospitalización de manera inmediata. Me señala en ese momento que probablemente, como ya hubo salida de las piedras hacia el conducto biliar, pues que había la posibilidad de todavía tenerlas en el conducto. Entonces ya había una complicación al momento de yo llegar a la consulta o vaya, la atención con mi seguro de gastos médicos mayores. ¿Esa salida de las piedras se debió al retraso en la primera cirugía, cuando recién llegaste que te identificaron las piedras? Particularmente, bueno, la atención lenta Ocasionó pudiera ser un factor. un factor. Sin embargo, el otro de los factores que no se percataron es que la formación de piedras que yo había generado en mi vesícula eran muy pequeñas, como de un grano de un arroz. Ajá. Entonces tenían más probabilidades de ese granito de arroz salir por el conducto. Tal vez si las piedras que se me hubieran formado a mí en la vesícula hubieran tenido un mayor tamaño, no hubieran salido más pronto por el conducto biliar. Entonces eso sí pudo un médico pudo haberse percatado de la urgencia, en mi caso, para la cirugía por el tamaño de las piedras en la vesícula. Sin embargo, mencionas que el tiempo de espera para una cirugía era de 2 meses. Más de 2 meses. Más de 2 meses. Es increíble. Además de las piedras, tú acababas de dar a luz, estabas sumamente débil, quiero pensar, defensas bajas, y nuevamente tienes una complicación. Así es, para ese momento pues había pasado por una etapa de posparto, es una etapa fuerte por la que pasa una vez la mujer una vez que tiene a un bebé. Uh-huh. El dolor de las piedras en la vesícula, la primera pancreatitis y las posteriores complicaciones ya dentro del hospital privado que surgieron. Ok. Me estabas comentando que fue algo muy duro, que empezaste de repente a vomitar sangre. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Yo de esta no salgo? ¿En qué momento me voy a recuperar? ¿Qué pensabas en ese momento, Fernanda? Ya una vez hospitalizada, bajo la red de seguros AXA en el hospital privado, si bien no esperábamos que se complicaran las cosas, todo se deterioró rápidamente. Hubo procedimientos extras que me tuvieron que realizar derivado de la primera pancreatitis, y todos esos procedimientos tenían pues riesgos que generaron otra segunda pancreatitis, y a su vez el contener el que siguieran saliendo las piedras de la vesícula a través del conducto biliar, pues también se colocó un stent que en mi caso pues se migró, y a pesar de todas las complicaciones todavía terminamos con un sangrado interno porque el stent que se colocó se soltó y me fisuró a la altura del duodeno. Entonces era pues la evacuación de sangre, vomitar sangre, y rápidamente se deterioró aún más mi estado de salud, y lo que pasó es que entré pues en un estado crítico, ya pues transfusiones de sangre, había también que vitaminarme de manera intravenosa para tener una
leve recuperación para poderme ingresar a extirpar ahora sí la vesícula. Sin embargo, que yo haya estado en un hospital privado, pues me ayudó a tener a la mano los estudios, los análisis, los insumos médicos para poder recuperar mi salud en ese momento, la cual se había deteriorado rápidamente. Yo estoy 100% segura que de haberme quedado en la espera de la cirugía en el hospital público, pues mis daños a nivel orgánico hubieran sido pues peores. E incluso, pues no sé qué otro panorama me hubiera esperado de no haberme atendido en un hospital privado. Al inicio de nuestra entrevista me dices, afortunadamente la cirugía no se llevó a cabo en ese lugar, porque quién sabe de qué manera se hubiera afrontado el haber padecido todo esto en ese lugar. Así es, o sea, el manejo de las complicaciones gracias al seguro de gastos médicos mayores, pues me permitió atenderme y cuidar mi salud en un hospital privado. ¿Logran estabilizarte? ¿Permaneces en el hospital alrededor de 15 días? 15 días. Después de esos 15 días te dan de alta y empieza un proceso de recuperación en casa. ¿Cómo lo llevas en casa? Ya poco a poco vas sintiéndote mejor hasta que un día vuelvo a hacer la de antes. Sí, de hecho, ahorita que digo 15 días, ¿no? Es todo desde la perspectiva, perdón. 15 días, lo mencionamos, ay, es muy poco, pero 15 días en hospital es mucho. Y de verdad, el estar en un hospital, cada día dentro de un hospital cuenta mucho. Una vez que salgo es pedir licencia en mi trabajo para poder recuperarme literalmente 6 meses después. Fui atendida por mi familia para recuperarme, porque no solamente era recuperarme yo, era tener que atender a tu bebé. A mi bebé recién nacida. 1 mes y medio tenía cuando tuve todas estas complicaciones y bueno, y a mi hija mayor, ¿verdad? A mi hija mayor. Entonces sí fue difícil. Fue difícil la recuperación, el adecuarme también a que mi sistema gastrointestinal ya no estaba completo, adecuar dietas, recuperar fuerzas y fueron tiempos complicados, pero gracias a Dios estoy aquí y pude recuperar mi salud. Saliste adelante. Nunca habíamos hablado del dato duro de la cantidad que se pagó por la hospitalización. ¿No la conocías? A detalle, no. Ok. ¿Sabías algunos detalles? Porque cuando estás en hospital corresponde un pago de un deducible y un pago de un coaseguro. Pero ahora que te digo 40,000 pesos diarios, ¿qué significa para ti 40,000 pesos diarios? A la fecha, al día de hoy, es una cantidad considerable. Y te puedo decir que es poco, porque hay ocasiones que es mucho más de 40,000 pesos diarios en una hospitalización, si llegas a caer en el área de terapia intensiva. Claro que sí. Me da mucho gusto que el día de hoy estés recuperada, te ves muy, muy, muy bien. Gracias. Y cómo esa pequeña, ese gran decisión que tuviste, esa gran decisión que tuviste de adquirir una póliza de gastos médicos marcó la diferencia definitivamente en tu recuperación. Y le diste vuelta a esa página, seguiste con tu vida y de repente recibes una llamada que como padre de familia nadie queremos escuchar. Recibes una llamada donde te dicen que tu hija, tu pequeñita, 3 años, acaba de tener un accidente. Cuéntame por favor de eso. Sí. Hoy, este año, 2025, recibimos la llamada de
de que mi hija pequeñita había tenido un accidente, digo, sabemos que los accidentes pueden pasar en segundos. Claro. Sabemos que todos estamos con la probabilidad, pero recibir una llamada de lo que más, bueno, a quienes tenemos hijos, lo más preciado de nuestras vidas, que son pues nuestros hijos, saber que están en riesgo su vida, pues es abrumador. Es de las peores sensaciones que he tenido en mi vida, incluso muchísimo más que las complicaciones que ya había tenido. En marzo de 2025, mi hija menor tiene un accidente, un terrible accidente. Ella estaba en casa de su abuela. Ella por las mañanas iba al preescolar normalmente, y por las tardes, debido a que su papá y yo trabajamos, se quedan un pequeño ratito en cuidado de su abuelita. De su abuela. Uh-huh. Y en casa de abuela, ella estaba en ese momento sola únicamente con su abuela. No estaba su hermanita mayor, había tenido un evento deportivo fuera de la ciudad en la que la acompañaba su papá. Uh-huh. Y en esos cuidados de abuela, en el que pues que las atienden. La abuelita se levanta a prepararle el lonche, la merienda. A darle un snack, algo para comer. Pues se encuentra a mi hija asfixiada, ¿verdad? Bueno, ella sufrió una asfixia por ahorcamiento. Okay. Ella jugando se enredó con un cordón. En el cordón de una persiana. Sí, jugando ella. Los niños son muy juguetones, los niños inquietos, aventureros. Entonces ella se queda enredada en este cordón. Así es, fue un shock muy grande para la abuela. En ese momento llaman inmediatamente al 911, al 911. Sin embargo, en ese momento se comunican con su papá. Generalmente saben que él va a contestar primero que yo, debido a que pues, yo estaba en ese momento impartiendo clases. Y marcaron a su papá y gracias a Dios venía llegando del evento deportivo fuera de la ciudad y llegaba a máxima velocidad, ¿no? Entonces es como una película, pero una película de terror. Él iba a máxima velocidad y incluso lo detienen, o bueno, lo intentan detener. Uh-huh. Porque él no se detuvo hasta llegar a la casa. Uh-huh. Y hubo una persecución. Hubo una persecución. La policía municipal lo sigue hasta el domicilio de donde sucedió el accidente y llegan inmediatamente, pues, la encuentran a ella inconsciente. Ya para eso entonces el abuelo había intentado darle los primeros auxilios. En ese momento de la confusión no sabían si ella se había atragantado, pero en realidad no era un atragantamiento, era un ahorcamiento. Entonces intentaron darle los primeros auxilios. Al ingresar su papá junto con los policías, pues la toman inmediatamente y se la llevan a un hospital. En ese momento el policía da la indicación de llevarla, al hospital público más cercano. Sin embargo, su papá le hace hincapié que no, que la lleve al hospital privado más cercano. Y efectivamente la llevan al hospital privado más cercano. Ahí ella es recibida por los médicos del área de urgencias
Así es, llegan inmediatamente, le dan las primeras atenciones de manera urgente. En ese momento me avisan, yo llego casi de forma inmediata, y para cuando llego, pues ya en ese momento, pues ya ella ya está siendo atendida. Nos comunicamos inmediatamente con los especialistas para que la atendiera el intensivista pediátrico, la neuróloga, y entre la atención inmediata que tuvo, gracias a Dios, y a la pronta respuesta que hubo por parte de sus abuelos, de su papá, de la policía, pues en ese momento tiene si bien un diagnóstico reservado, pues estábamos en la espera de qué iban a arrojar los estudios que habían indicado el intensivista pediátrico. Le realizaron inmediatamente una tomografía. Gracias a Dios y a todos los ángeles del cielo, no se presentaba inflamación, a pesar de haber tenido ausencia de oxígeno por un tiempo que no se había determinado. El intensivista pediátrico indica que hay que inducir coma para proteger su cerebro. A pesar de que no había una inflamación aparente, pues era una forma de protegerla, y ahí empieza una pesadilla. Afortunadamente, esa intervención sabia del médico hizo posible que la niña poco a poco fuera recuperándose, ¿correcto? Así es, durante pues su estadía en terapia intensiva, los médicos estuvieron atentos, se le realizaron una serie de estudios para poder asegurar que ella estaba bien. Insisto, gracias a Dios, afortunadamente no se veían en los estudios un daño cerebral. Sin embargo, había que esperar a que ella despertara para ver su clínica, cómo se levantaba. Fueron 3 días de esperar a que ella se evolucionara, se recuperara, reaccionara. Y sí, afortunadamente llegó el día en el que tenía que retirársele todos los medicamentos para despertarla, y gracias a Dios ella despertó como ella es. Como si nada. Como ella es. Era un milagro, es mi milagro de vida. Se despertó, estuvo otros días igual en terapia intermedia hasta pasar y evolucionar rápidamente y pasar a cuarto. Estuvo casi 7 días hospitalizada. Nuevamente, la diferencia entre una atención oportuna cuando se necesita y no cuando puedo brindarte la atención hacen la gran diferencia, ¿verdad, Fernanda? Yo platicaba con tu esposo por teléfono cuando sucedieron los hechos y la verdad que se me puso la piel chinita cuando él me platicaba que iba a gran velocidad tratando de llegar a la casa y cómo la policía va en persecución. Y también gracias, cómo se van poniendo las cosas, porque también gracias a que la policía lo sigue y lo escolta posteriormente hacia el hospital, pues eso les permite llegar mucho más rápido a que reciban la atención médica. Sí, gracias a Dios, a la rápida atención de todos, gracias a la atención, pues Fernanda no tuvo secuelas, gracias a Dios. Estoy segura que de habernos encaminado a un hospital público nuevamente, las esperas, las condiciones, las gestiones hubieran impactado pues en la recuperación de mi bebé. Probablemente no hubiera despertado como ella es, probablemente sí hubiese tenido un
un daño cerebral, porque cuando hay un accidente, sobre todo en pequeños y sobre todo en donde se contempla el cerebro, pues los segundos, los minutos son cruciales. Y gracias a Dios por la respuesta rápida de todos, por la atención inmediata por parte del hospital. Gracias a Dios ella está ahorita feliz y sana. Me da mucho gusto de verdad escucharlo y no sabes cómo te agradezco que compartas con nosotros tu testimonio porque te veo y sé que te duele y como madre siempre nos va a doler y como tú dices, esa llamada que recibí del accidente fue más duro que los 15 días que yo estuve en terapia pasando y padeciendo mi propia enfermedad. Te agradezco que lo compartas con nosotros y definitivamente considero que sí, hay una gran diferencia en la atención oportuna de un hospital privado. Claro. Bueno, es a pesar de haber sufrido los dolores, nunca, jamás se va a comparar es indescriptible el dolor de que un hijo sufra, de casi perderlo, de perderlo. Es inmesurable el dolor. Y no solamente en esta ocasión, desde el 2021, a mí se me quedó como costumbre a desconocidos, familiares, amigos, el incentivarlos a que adquirieran una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Les compartía en ese momento, en el 2021, les compartía mi vivencia y les decía, bueno, es que hubo una diferencia en mi vida, en la vida de mi familia, en la estabilidad de mi familia. Y ahora que pasó el accidente terrible de mi bebé, pues nuevamente vuelvo a hacer la invitación de que adquieran una póliza de gastos médicos mayores. Es una inversión. Definitivamente. Es una inversión, no es un gasto. Digo, gastamos en cosas más superficiales, que cuando uno está en un hospital, las meten en una bolsa y las hacen a un lado. Necesitamos ser más conscientes, digo, para quienes queremos la salud de nuestra familia, de nuestros hijos, deben estar protegidos mediante una póliza. Realmente esa es mi forma también de cuidarlas. Tener a la mano los medios para protegerlas, como lo acabamos de hacer. Digo, nadie va por la vida esperando que pase un accidente, por supuesto que no. Claro que no. Nadie. Pero tenemos que estar preparados. Y afortunadamente mi hija, que es nuestro milagro de vida, y que nosotros tuvimos la fortuna, ¿verdad?, de ser atendidos, pues estamos muy agradecidos por la vida de mi bebé. Estamos muy bendecidos, muy contentos y de verdad no me canso de mencionar cada vez que puedo que adquieran una póliza. Fernanda, y dime, ¿has llegado a los corazones de esos amigos conocidos que te han visto padecer todo lo que has padecido? Y a ver, comadre, a ver, amiga, ya compré mi póliza. Creo que nada más de todos los que les he compartido mis vivencias, pues han sido uno o dos que me dijeron, sí, ya me comuniqué con tu agente y solicité mi póliza. Muy pocos, la verdad. No somos conscientes. Es lo que te quiero preguntar. ¿Por qué piensas que te han visto padecer y no toman la decisión? ¿Por qué piensas que no toman la decisión? Si tal vez tú conoces y dices, bueno, sé que podrías hacer un esfuerzo y pagarla, o sé que tienes los medios para hacerlo. Creo que no somos, bueno, yo, comparándome incluso contra mí misma, en el 2021 buscando la gestión en el hospital público para mi posible cirugía,
incluso ni yo era consciente de cómo se complica la situación de salud a veces. Creo que esa es ignorar el que algo nos pueda pasar. Yo creo que es más que nada eso. No somos conscientes que las cosas en cuestión de salud se pueden complicar de un minuto a otro. En un accidente, en una enfermedad. Creo que no hay conciencia. Creo. Muchas gracias, Fernanda, por estar esta tarde hoy aquí conmigo, compartiendo estos dos relatos tan importantes que marcaron tu vida. Me da mucho gusto que tu niña esté bien, me da mucho gusto que tú estés muy bien también y que tenga yo el placer de haber contribuido con mi labor, con un granito de arena en tu recuperación y en el de tu niña. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y qué gusto que me hayan invitado para compartirles pues nuestras vivencias, nuestras experiencias que no han sido nada gratas porque han implicado pues la salud de mi bebé, de mi hija y mía, pero aún así estamos aquí atendidos y bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias al público que nos escucha. Y no me queda más que despedirme y desearles que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima.